un poquito de casos clínicos también, ¿ya? Ahora, ¿saben la relación de sodio-potasio en la célula y en el plasma o el líquido intersticial? Así que no hay que recordar eso. Este es un paciente de 25 años que acude con una historia de 2 días de evolución, vómitos incoercibles y además diarrea acuosa, no fétida, 3 por día más o menos, luego de ingesta copiosa de alimentos en actividad laboral asociada al calambre, o sea, trancapecho. Debilidad y fatiga, deshidratados, ruidos y dolores aumentados, no distendido. Bueno, ¿qué diagnóstico? ¿Tienen alguno aparte de estos? Gastroenteritis es muy probable, o intoxicación alimentaria, deshidratación. ¿Algún otro? No tenemos el sodio, doctor. Si tuviéramos el sodio, sí. Es eso, ¿no? Básicamente, intoxicación alimentaria, deshidratación y pues nada. Eso se llama gastroenteritis. No hay nada. ¿Perdón? Eso provoca la gastroenteritis. Claro, eso genera la gastroenteritis. Entonces, en los laboratorios presenta hemograma normal, excepto leve monocitosis. Glucosa 80, crea 1, BUM 1, potasio 2.6, sodio 130, cloro 92. ¿Qué les llama acá? ¿La atención? El sodio está algo bajito y el potasio también, muy parecido al primer caso. Entonces, la hipocalemia es leve cuando está entre 3 y 3.4, moderada 2.5, 2.9 y menos de 2.5 severa. Acuérdense, ¿no? Menos de 2.5 severa y menos de 125 el sodio, ¿no? Para ser severa. Entonces, ¿qué causas generan hipocalemia? En nuestro paciente está la diarrea y el vómito que tenemos, no hay más. ¿Qué otras causas conocen ustedes de hipocalemia? La deshidratación es secundaria a la diarrea y el vómito, ¿no? O diuresis excesiva. Puede ser por diuréticos. ¿Qué otras causas más? En relación a la glándula suprarrenal, habría una hiperestimulación o una insuficiencia suprarrenal. Si hay insuficiencia, no hay aldosterona, entonces no absorbe sodio y elimina potasio, ¿no? Si no absorbe sodio, elimina potasio. Entonces, en este caso sí, podría ser una insuficiencia, ¿no? En este caso sí hay hipocalemia porque se pierde potasio. ¿Ok? La pseudohipocalemia, esto vamos a verlo luego, de redistribución. Esto se debe a, por ejemplo, cuando ustedes tienen una cetoacidosis diabética, y lo hemos visto en acidosis, ¿no? Se le administra insulina, ¿ok? ¿Qué hace la insulina? Mete azúcar a la célula, pero ¿qué más hace? Mete potasio a la célula. Entonces el uso de insulina genera hipocalemia. Esto es por redistribución. Pérdida extrarrenal obviamente es digestiva y renal, diuréticos o falla renal. Pero en la falla renal aguda generalmente hay hipocalemia, pero casi de regla siempre hay hipercalemia. En la falla renal siempre hay hipercalemia. Muy agudo sería hipocalemia, pero siempre hay hipercalemia. La pseudo es por esto, ¿no? Es similar a la pseudohiponatremia, ¿se acuerdan? Mucha leucocitosis o mucha insulina genera hipocalemia, pero eso es falsa. ¿Estamos? Ok. Por redistribución es porque el potasio entra a la célula. Insulina, beta-adrenérgicos. ¿Cuál, por ejemplo? Salbutamol, salmeterol, que lo usamos mucho para nebulización y eso mete potasio dentro de la célula. La teofilina, no he visto nunca. Estas son raras. Sí, he visto la parálisis periódica familiar,
con hipocalemia en un paciente que casi cada... ¿Perdón? Claro, podrían tener, claro que sí, podrían tener. Y esos son pacientes que cada 3 meses llegan a la emergencia sin mover las extremidades. ¿Por qué? Porque tienen 2 de potasio. Y eso genera parálisis por la hipocalemia. Anemia muy rara. Extrarrenales, diarrea, laxante, sobre todo. Muy pocas veces sudoración excesiva. Bueno, ¿quién no consume plátano, verduras verdes? Pérdidas renales, aquí tenemos, con acidosis metabólica tenemos la acidosis renal tubular, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la fórmula para determinar puntualmente la acidosis renal tubular? ¿Se acuerdan? ¿Ah? ¿Cuál era la fórmula? Que siendo positiva me decía hay acidosis renal tubular. ¿Se acuerdan? Sí, hemos hablado. Es básicamente el gap urinario. Hemos hablado, está en la tabla. Donde, ¿qué hacía? El laboratorio le llevábamos la orina de 24 horas y te daba el gap urinario. Si el gap urinario era positivo, es acidosis renal tubular. Que nosotros no hacemos ningún cálculo, sino nos da el laboratorio, ¿no? Cetoacidosis diabética, vómitos, diuréticos, son muy raros, diuresis osmótica, posobstructiva por los cálculos renales y otras. Entonces, ¿puedo sospechar clínicamente? Sí. Sobre todo si tengo un paciente que está con una parálisis. Acuérdense de esto, ¿no? Pueden venir pacientes con 1.8 y les comenté, no sé si les comenté a ustedes, yo cuando era residente de segundo año de medicina interna ya hacía UTI. Entonces esa vez me tocó emergencia, así que fui a la emergencia y el emergenciólogo me llama, ven, vamos a ver a este paciente, un chico joven, 35 años, que tenía la parálisis periódica hipocalémica. Entonces el laboratorio tenía 1.5 de potasio. Severa, ¿no? Menos de 2.5, severa. Y yo me asusté. En cambio, el médico de emergencia dice, no, tranquilo, vamos a subir a piso, dejarle su fisiológico más 4 ampollitas de potasio, no le va a generar lesión porque el potasio genera necrosis en la piel. Entonces, generalmente se pone con vía central. Le puso su fisiológico, sus ampollitas de potasio. Y ya para que conozcan, la ampolla de potasio, ¿cuántos mEq tiene? 27 mEq. Casi. Esa es la diferencia. Del sodio era 35, ¿se acuerdan? ¿No? Esto es de 10 es también. Entonces le puso eso. Y es más, le dio potasio bioral. El potasio bioral es lo más asqueroso que puedan probar. Es horrible. Es intomable, aún a pesar que muchos laboratorios nos han puesto sabor vainilla, es asqueroso. Es asqueroso, por eso me da pena a los que están tomando. Y en esta parálisis periódica, estos pacientes toman crónicamente, ¿no? Y es horrible. No sé si habrá mejorado esto, les digo, de hace 10 años atrás, más o menos. Entonces, bueno, lo hospitalizan en piso. Entonces, ¿qué hice yo? Inmediatamente me fui a la terapia intensiva, le hablé al intensivista, le dije, doctor, tengo una emergencia, acompáñame. ¿Pero qué? ¿Sabe? Doctor, sígame. Nos fuimos a la habitación del paciente, ¡pum! Paro cardíaco, inmediato. Entonces empezamos a reanimarlo y me acuerdo esa vez, estábamos tan apesadumbrados porque no podíamos subir un paciente a piso 1 de potasio, o 1.2, 1.5, eso es pecado. Hay que hospitalizarlo en terapia, ponerle su catéter y potasio reglado con cada 2 horas de controles. Casi lo mismo que el sodio. Entonces, teóricamente nos recomiendan usar, la teoría es de que el paciente debe recibir entre 40 y 60 miliequivalentes de potasio al día. O sea, entre 2 y 3 ampollitas de potasio es lo que hay que dar al paciente. O sea que suficiente con una ampollita y después el resto con comida, ¿no? Su dietita.
¿Qué le hicimos al paciente? Le pusimos una vía central, pero le pusimos una vía central periférica y le pasamos una ampolla de potasio en bolo, y eso es pecado. El sodio lo hemos pasado en 10 minutos, pero no hay ninguna guía que te dice pasarle potasio en bolo. Eso es pecado, eso es para generarle paro cardíaco. En la cirugía cardíaca, ¿qué es lo que hacen? Está el corazón abierto, le inyectan la solución polarizante, se llama, que tiene potasio, casi 5 ampollas de potasio, y no sé qué menjurjes más, un poquito de manitol y otro tipo de cosas, y ¡pum! Paro cardíaco. Pues no podemos darle el bolo de potasio, pero esa vez le dimos. Y en menos de un minuto salió, y en la noche ya estaba despierto, lo extubamos, excelente, ¿no? Entonces, antes de ver la clínica, y si tiene el laboratorio y tienen ese valor, asústense. Pero la mayoría tiene disfunción muscular, debilidad o parálisis. Hay constipación, eso sí, ¿ah? La hipocalemia te genera disminución del tránsito, diabetes insípida nefrogénica, ojo con eso, ¿ah? Se pierde potasio. Cambios electrocardiográficos, ¿cuál es el más común? Ahorita vamos a ver, o por lo menos lo vamos a tener en mente. Bueno, la onda T muy picuda es potasio alto, hipercalemia. La onda T negativa es hipocalemia. Esa es la regla. O sea, si ustedes ven una onda T muy picuda, es hipercalemia. Y obviamente también hay que hacer algo, porque igual hipercalemia y hipocalemia generan arritmias. Y ahí está. Cualquiera de las dos, hipo e hipercalemia, genera arritmias. En otras palabras, la hipo e hipercalemia son emergencias, doctores. Al igual que el sodio sintomático, si tienes menos de 2.5 y más de 5,6 o 6 de potasio, son emergencias. Hay que hacer algo. Y vamos a ver uno por uno qué se hace, ¿no? Entonces, hay que hacer un hemograma, pues los electrolitos, gasometría y el electrocardiograma. Por esto, siempre con un potasio bajo, háganle electro. Y la sospecha clínica, sin duda alguna, es fundamental. Bien, entonces, esta es una fórmula que no lo uso habitualmente, es más para los nefrólogos, pero fíjense, es muy interesante. Más de 7, hiperaldosteronismo. ¿Qué significa? Absorbe mucho sodio, elimina mucho potasio. Hiperaldosteronismo. Más de 4, pérdidas renales aumentadas. Menos de 2, extrarrenales. Y la fórmula es, el potasio urinario dividido entre el potasio plasmático. La osmolaridad urinaria dividido entre la osmolaridad plasmática. Y esto se divide, ¿no? Entonces, si da más de 7, es hiperaldosteronismo. Es interesante, lo pueden calcular, siempre y cuando tengan los electrolitos y la osmolaridad urinaria, ¿no? Aunque la osmolaridad urinaria, les he dicho cómo se calcula indirectamente, ¿no? ¿No? En el parcial de orina, ¿qué ven? Glóbulos blancos, glóbulos rojos, células epiteliales, y hay otro elemento también. ¿Qué más nos muestra el parcial de orina? ¿Ah? ¿Recuerdan? Si hay patología. Densidad. La densidad es normal, pero entre 1005 y 1010, 1005 y 1015. Entonces, si es 1010, ¿qué hago? Estos dos últimos dígitos lo multiplico por 35. Y eso indirectamente me va a dar la osmolaridad urinaria. Pero no es tan específica. Su sensibilidad no llega al 60-70%, pero lo pueden utilizar. Y así calculan en el paciente, ¿no? Es un tip interesante. Entonces, en la hipocalemia, es esto lo que caracteriza. El ST, no solo la onda T, el ST puede estar inflado o muy dirigido en la onda T. Ve la diferencia, ¿no? Bueno, no es clase de electro, yo también me dedico mucho a electro, a cardio y demás, así que esto es bien diferente. Esto, en otras palabras, podría considerarse esta sobrecarga sistólica en pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo, pero aquí está la onda T bien negativa y aquí está el ST, ¿no? Entonces, fíjense, si esta es la línea basal, el ST ya está bajo 1 milímetro, ya es patológico, ¿no? Y cada uno pues puede tener ciertamente algunos valores, ¿no?
Cuando está así puede generar 1.7, terrible, terrible. Asústense cuando vean 1.7 o menos de 2 de potasio, doctor. Igual cuando esté por encima de 7, eso es emergencia. Ambas generan arritmias. ¿Y cómo se debería tratar? Pues básicamente, en este caso, como nuestro paciente, obviamente en nuestro paciente es hipocalemia, la tratamos, 2.8, no es severa. Además se debe a la diarrea. ¿Qué hacemos? Le decimos que no coma eso, se lo hidrata y listo. Se lo hidrataría pues con rehidratantes, ¿no? Y listo, esto tiene potasio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar los niveles de potasio, ver la severidad, bioral, si el paciente tolera, lo cual no es común, y endovenoso, sobre todo si es moderada severa. Si el paciente está con arritmias porque está francamente baja la hipocalemia o el potasio, pues en este caso hay que utilizar antiarrítmicos. Digo, si no usamos mucho, pero sí, si es por ejemplo, una taquisupra, hay que usar una adenosina. Si es una TB, amiodarona. ¿Qué o cuál es lo más común? Amiodarona. Listo, eso deberíamos usar. Y establecer la causa por redistribución o pérdidas aumentadas. Entonces fíjense, entre 3 y 3.4. ¿Qué es lo que nos recomiendan acá? Básicamente es administrar hasta 25 miliquivalentes. Hay muchas preparaciones, pero la que tenemos acá es esta. O sea, en otras palabras, darle una ampollita en 2 o 3 horas. Eso es lo que nos recomienda. Si tenemos una moderada. Si tenemos una severa, podríamos aumentar a 2 ampollas. ¿Ya? A 2 ampollas en 1 hora. Pero fíjense, esto no lo doy en 10 minutos. Esto siempre es en 1 hora o en 2 horas, cuando es agudo. Ahora, cuando es leve, la hipocalemia puedo darle y debo darle en 3 a 4 horas. Esa es la gran diferencia de la hiponatremia. Entonces, esto es lo que habitualmente debemos darle al paciente. Hasta 80 miliequivalentes al día. En cualquier paciente crítico, esta es la cantidad, que en realidad son 3, 4 ampollas más o menos, según esta comparación. Y hay diferentes formas, pero el que tenemos nosotros acá es el cloruro de potasio y este que es bioral, ¿no? El cloruro de potasio es el más común. Estos no lo tenemos, para nada. Bueno, la alimentación con cítricos, un poquito de plátano. Ahora, el cloruro de potasio, ya sabemos que tiene 27 miliquivalentes y podemos darle, esto equivale, 20 miliquivalentes equivale a 20 cc 2 veces al día. O sea, 40 cc equivale a 20 miliquivalentes. Eso es en relación bioral. Es intomable. A veces se puede usar bicarbonato y fosfato de potasio, que no lo tenemos en nuestro medio. No hay cancha. Entonces, si es menos de 3, podemos intentar considerar usarlo por vía periférica. No es tan severo, estamos en moderado. Y como les he dicho, podríamos usar 1 o 2 ampollas en 3 a 4 horas. Siempre en 3 horas. No es tan grave. Si fuera más grave, sería una ampolla en 1 hora. Entonces, en este caso, pues podríamos usar 20 miliquivalentes por hora, hasta 2 ampollas en estas 3 horas. ¿Me entienden? Esa es la regla para administrar potasio. Ahora, si evidentemente está severa, que es menos de 2.5, fíjense, en 1 hora. En 1 hora puedo administrarle 1 ampolla y media. O 2 si quieren. 2 ampollas. ¿No? En 2 horas si quieren. Y la monitorización al paciente es fundamental. Quizás cuando termine la infusión, se monitoriza cuánto está y pues se define cuánto más le vamos a dar. Esto es importante. Cuando usamos nosotros potasio, genera necrosis. Así, ojo con eso. ¿Pueden darle en 1 hora? Sí, pero es mejor vía central. Saben que es la vía central, ¿no? Es un catéter que se pone y obviamente termina en la cava superior y evita estas complicaciones. Así que, por vía endovenosa, lo que se recomienda, fíjense, y como les comentaba a mi paciente que le pusieron en la emergencia, 60 mg. Son casi 3 ampollas, ¿no? 3 ampollas en 1000 y eso en 24 horas. Puede que no pase nada, va a estar tranquilo, pero en nuestro paciente no era suficiente, estaba en severa, así que habría que pasarle un bolo en 1 hora. Ese rato habría que pasar. Y hay diferentes formas de presentación. También se suele recomendar usar la dextrosa, no hay ningún problema.
Esto no hay ningún problema. Fíjense, esto está en relación al déficit de potasio. No es común usarlo, ¿ya? Lo que van a usar ustedes es esto. Lo que se debería poner al día. Y en una hora, aquí está, por lo menos en una hora, una ampollita y media o 2 ampollas. Eso es lo que se recomienda. Bien, aquí hay otro casito. Bueno, este es el mismo caso, ¿no? En sus laboratorios, el mismo paciente, el hemograma normal, esto es lo que tenía el paciente, aquí está la gasometría, 7.5, 2.6, es el mismo caso. PSO 238, bicarbonato 30, saturación bien, lactato 1.30. La CES es negativo, el general negativo y el electrocardiograma onda U patológica. Probablemente descendida. ¿Por qué? Porque es hipocalemia. ¿Qué trastorno? Hipocalemia. Hiponatremia, hemos dicho que podría ser, ¿se acuerdan? Hipovolémica. Isosmolar, pero es hipovolémica. Isosmolar, ¿por qué? Porque está con la osmolaridad normal, ¿no? Pero nosotros hablamos de hipotónica y hipovolémica, ¿no? Hipoclorémica. Puros diagnósticos de electrolitos. Entonces, en este caso, debemos saber que esa hipocalemia puede matar, pero 2.8 no es importante. Pero menos de 2.5 ya hemos dicho que es severa, sin duda, ¿no? Ahí está. Entonces, habitualmente son estos los electros, la onda ST disminuido y la onda U, ¿no? Y fíjense, aquí el complejo está angosto. Cuanto más hipocalemia hay, el complejo se ensancha hasta que hace PA, TB y PA. Aquí puede llamarnos la atención esto. ST apenas infrado, ¿no? Y las T negativas acá. Esto puede ser sinónimo de isquemia, ¿no? Pero hay que medir electrolitos. Por ahí estén con 2 de potasio, entonces esa es la causa también de la onda T negativa. Ahí está, estas son TBs aisladas, TB polimorfa, y estas habitualmente son generadas por la hipocalemia, también por la hipercalemia. Entonces ya hemos dicho, ¿no? Generalmente debe tener síntomas si es severa. 2.6 para arriba es moderado. Entonces, si puedo colocar vía central, fabuloso, ¿no? Y en este caso, si no, la vía periférica, acuérdense, los 1000 cc más 2 o 3 ampollitas, hasta 60 meg, casi 4 ampollas. Y si no, por lo menos los 1000 en una hora, que debo pasar los 40 mil equivalentes. Y el control lo hago, pues básicamente, después de concluir la administración. A ver, para la próxima clase, ya me cansa. Así que nos vemos la próxima clase, doctores. Vayan viendo.